Sean bienvenidos, hermanos, en este estudio del Instituto Bíblico Internacional. Queremos estudiar el libro de Daniel y siempre recordando algunos aspectos importantes que necesitamos eh, encauzar dentro de esta materia que vamos a estudiar. Recordemos que la primera parte del libro es devocional. Nos da mucho ánimo, es decir, el propósito del estudio del libro de Daniel en la primera parte es para darnos ánimo a nosotros, así como Dios trató la manera de dar ánimo a Daniel después de haber sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces Dios tiene ese propósito de alentar a Daniel, pero también alentarnos a nosotros a través de este libro. La segunda parte de este libro es profético y doctrinal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que todos podemos recibir algo del estudio de este libro de Daniel. Daniel fue escrito por Daniel. Y es necesario decirlo porque hay algunos que dicen que no fue Daniel. Hay muchos teólogos liberales que dicen de que Daniel no escribió este libro y que fue otra persona la que lo escribió. Pero Jesucristo lo menciona en Marcos capítulo 13, versículo 14. Eh, Quiero leer este versículo en el libro de Marcos. Te menciona, y si Jesucristo menciona a Daniel, es precisamente porque Daniel es el escritor o el autor principal de este libro. Marcos capítulo 13, versículo 14 dice: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, si Jesucristo menciona o hace mención del libro de Daniel, o como dijo Daniel, el versículo bien claro dice, de cómo habló el profeta Daniel. Entonces, el libro de Daniel fue escrito por Daniel. Y el contexto de este pasaje es precisamente la tribulación y la gran tribulación de la cual está hablando Jesucristo. También tenemos dos pasajes, otro pasaje importante que es Ezequiel 28:3. Y Ezequiel específicamente se refiere a Daniel, por lo que podemos decir que fueron contemporáneos con Ezequiel. Eh, entonces, es importante ver aquí el tema que vamos a estudiar es cuál es su intención. ¿Cuál es la intención eh, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 1 al 21? Pero para eso vamos a ver un bosquejo importante del libro de Daniel. En primer lugar, Daniel significa Dios es mi juez. Esto fue escrito más o menos en el 605 antes de Cristo hasta el 535 antes de Cristo. Y dentro de la estructura y divisiones principales de este libro, que enmarca todo el libro, vamos a encontrar que tiene 12 capítulos, pero también tiene dos divisiones principales. Entonces, en el capítulo 1 al 6, Daniel es fiel hombre de Dios. En esto se está hablando acerca del presente, es decir, la historia personal. Aquí vemos algunos temas principales como la exaltación de Daniel, la interpretación del sueño, el horno del fuego, el rey Nabucodonosor, la caída de Babilonia, el foso de los leones. La exaltación de Daniel la vemos en el capítulo 1, la interpretación de sueño en el capítulo 2, el horno de fuego lo vemos en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor en el capítulo 4, la caída de Babilonia en los siguientes capítulos, capítulo 5 y el foso de los leones en el capítulo 6. Entonces, este capítulo 1 al 6 habla de sueños.
en el capítulo 7 al 12, vemos mensajeros intrépidos de Dios. Es decir, una historia profética. Esto está hablando del futuro, de algo que no ha pasado ni está pasando hoy. Y hay algunas visiones importantes que vamos a estudiar desde el capítulo 7 al 12. Por ejemplo, visiones de las 4 bestias, visiones de las 2 bestias, los reinos sucesivos. Vamos a hablar acerca del anticristo, el pequeño anticristo, la profecía de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, la versión de los eventos futuros, la visión de los eventos futuros en el capítulo 11 y el Dios fiel de Israel en el capítulo 12. Entonces, esta parte de los capítulos 7 al 12 habla acerca de visiones. Entonces, el tema general del libro de Daniel es el reino soberano de Dios triunfa sobre los reinos terrenales. Usted no debe de olvidar precisamente este enfoque del libro de Daniel. Y este es el contexto general o el panorama general del libro de Daniel. Entonces, ¿qué dice Ezequiel capítulo 28:3 que mencioné anteriormente? He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Y Marcos capítulo 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces esto está hablando acerca de, de la autenticidad del escritor, en este caso de Daniel. Entonces vamos a ver la caída de Jerusalén en el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero, el reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, eh, eh, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos, eh, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este entorno, los hechos de Daniel en la línea del tiempo? Recordemos de que durante la línea del tiempo necesitamos encontrar o enmarcarnos en el contexto en el cual fue escrito este libro. Y por eso vemos toda la historia desde la creación, después vemos la caída, que aquí estamos hablando de dos, en términos generales, aquí hay dos dispensaciones. Está la inocencia, pero también está la conciencia. Y después viene el diluvio que está dentro del, ¿cómo se llama?, del gobierno humano, de la dispensación del gobierno humano. Y aquí vemos también la torre de Babel que está dentro del gobierno humano. Y vemos a Abraham que vemos en el contexto de la historia en la dispensación de la promesa. Aquí inicia otra dispensación. Y vemos también José en Egipto que está dentro de esa promesa y empieza con esto, con José en Egipto, empieza otra dispensación que es la dispensación de la ley. Y por eso tenemos a Moisés como principal autor de esta historia en la línea del tiempo. Y tenemos a Josué en la tierra de Canaán. Es decir, esto está enmarcado dentro de la ley. Y por lo tanto tenemos a los jueces y Samuel, el profeta. Y por lo tanto tenemos a Saúl como rey, David y Salomón. Y dentro de todo esto, recordemos que está enmarcado dentro de la ley, perdón, de la dispensación de la ley. Y Israel es dividido entonces aquí, las 10 tribus del norte y las 10 tribus del sur. Entonces, Asiria sitia a Israel en el 722 a.C. Y Judá, que estaba compuesto por 2 tribus, es sitiada por Babilonia en el 586 a.C. Y entonces, en este contexto de la dispensación de la ley, nos encontramos aquí
con Nabucodonosor. Y entonces vemos la información de Nabucodonosor. En los versículos 1 y 2 encontramos esta información. Nabucodonosor conquistó Judá en tres fases. En primer lugar, en el 605 antes de Cristo, que fue el rey de Babilonia y conquistó Judá en estas dos fases, o tres fases, perdón, en el 505, en el 598 y también en el 586. Pero ¿dónde está enmarcado el libro de Daniel? Precisamente acá, en el 605 antes de Cristo. Daniel fue llevado a Babilonia en esta fecha específica. Entonces, los judíos regresaron, cuando vemos en el 586 antes de Cristo, vemos que los judíos regresaron después de 70 años de cautiverio, causado por la rebeldía del pueblo con Dios. Los libros de Esdras y Nehemías, que son importantes libros que yo sugiero que deberían de leerse, se escribieron cuando el pueblo regresó a su tierra. El propósito de Nabucodonosor no era conquistar la ciudad, eh, enviando gente a su país a gobernar a Jerusalén, sino más bien levantar personas de la ciudad que iban a ser leales a él. Nabucodonosor fue un líder brillante, muy inteligente, pero también en la historia, y cuando estudiemos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vamos a ver qué torpe y qué insensato fue Nabucodonosor. Pero está considerado como uno de los mejores reyes en la historia. Estamos hablando de los tiempos antiguos. Era un militar inteligente y audaz, un arquitecto tremendo. Y en esto sí tenía mucha astucia el rey Nabucodonosor. Pero también era un gran político. Leamos otra vez Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, para ver cómo entró Nabucodonosor a Jerusalén. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa que la sitió? Significa que la rodeó y no le dio salida absolutamente a nadie. Y esto es importante porque eh, el rey Nabucodonosor entra eh, el rey Nabucodonosor entra a Jerusalén y la sitió. ¿Y por qué? Porque el Señor le dio al rey Nabucodonosor victoria sobre el gobierno de Judá. Es que recuerden el bosquejo que hemos visto, que Dios en su soberanía es el autor principal, pero Él es el que gana todas las batallas en contra de los reyes terrenales. El Señor es soberano y permitió que esto pasara, porque estaba usando a Babilonia para castigar a Judá. Joaquín es el rey del año 605 antes de Cristo. Y aquí es importante notar en el versículo 2, dice que, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fue el Señor quien hizo esto. Los méritos, aunque Nabucodonosor era astuto, inteligente, era un rey político, era, bueno, es uno de los imperios más fuertes. Esto no significa que Dios no obró en este impío rey. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿puede Dios usar a los impíos para hacer con sus propósitos y aún en los días de hoy? Por supuesto. Por supuesto que sí, aquí vemos este versículo. Dice que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, entregar los utensilios de la casa de Dios era prácticamente eh, dejar desbaratado el templo, dejar desbaratado la adoración. Es decir, esto es parte del castigo que Dios estaba dando a Judá.
Y por eso el Señor le dio a Nabucodonosor posesión de los artículos sagrados del templo. Y, y esta es una de las caídas precisamente del pueblo de Israel por su rebeldía contra Dios. Ahora, el versículo 1 muestra las acciones del hombre. Si ustedes se fijan, versículo 1 menciona a Nabucodonosor, Joacín, que era el rey de Judá, y estas son las acciones de los seres humanos. Pero en el versículo 2 mencionan las acciones de Dios. Las acciones de Dios que están en su soberanía bajo la voluntad de Él. Las acciones de Dios en Nabucodonosor están bajo los propósitos de Dios aquí. Entonces es muy importante entender, hermanos, que cuando encontramos eh, circunstancias difíciles en la vida de la sociedad, de la familia, del trabajo, de la vida política de los pueblos, Dios tiene una razón y Dios muchas veces usa a gobiernos o usa también a impíos, usa a mismo Satanás y usa a los creyentes también para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, esto no lo debemos de olvidar. Ahora, hay algo interesante aquí y una lección importante que necesitamos aprender. Y no se le olvide esto, hermano. Y si quiere, puede escribirlo. La lección a aprender aquí es que debemos de ser cuidadosos en no tomar crédito nosotros. Porque muchas veces cuando, cuando pasan cosas en los ministerios, pasan cosas en las iglesias locales, generalmente los pastores o los que tienen algún cargo siempre tratan la manera de llevarse ¿cómo se llama? Tomar el crédito a ellos. Algunos, yo he escuchado a pastores que dicen, a mí me ha costado esta iglesia, yo he trabajado, me ha sudado la camisa para tener esta iglesia como está. No, Señor. Es Dios quien debe de llevarse el crédito siempre. Y cuando tenemos éxito en nuestra vida, cuando tengamos éxito, no olvidemos que es la gracia de Dios. Pablo dijo, eh, yo he trabajado más que todo ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, hay una presencia real detrás de la escena que merece todo crédito, y en este caso Dios. En cualquier circunstancia de la vida, no debemos de olvidar de darle el crédito a Dios siempre, porque Nabucodonosor se va a olvidar de esto, y en cambio Daniel tiene una actitud correcta delante de un imperio y delante de un rey que era malvado también. Y no podemos olvidar esto. Entonces, eh, la victoria de Nabucodonosor fue totalmente predicha por Dios. Versículo en Jeremías capítulo 27, bueno, no lo tengo aquí. Jeremías capítulo 27, versículo 1 al 11. Esto fue predicho en Jeremías. Y vamos a ver si lo leemos en el capítulo 27 de Jeremías, versículo 1 al 11. Capítulo 27, versículo 1 al 11. Y dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey Edom, y el rey de Moab, y el rey de los hijos de Amón, y el rey de Tiro, y el rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y los mandarás y que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que está sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo quise.
Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Esto le puede causar a usted, bueno, ¿y cómo es posible que Dios esté usando a un impío para avergonzar al pueblo de Israel? Pues sí, lo está haciendo. Y él dice bien claro, yo he puesto, dice, yo ahora he puesto todas las tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a sus hijos y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello bajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe eh, por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación se que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Entonces ven ustedes aquí, este pasaje nos dice algunas cosas interesantes. En primer lugar, Dios es soberano. En el versículo 5 dice que, en el versículo 5 bien claro, yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Dios es soberano. Entonces Él hace como a Él le place. Entonces, Dios es el máximo rey y Él tiene el control y Él decide echar a quien Él quiere. No olvide esto. Porque a veces los pastores olvidan estas cosas o los que sirven en las iglesias con algún ministerio. Ellos creen que son soberanos en las iglesias locales, pero no se equivoquen. Dios puede quitar a cualquiera de un ministerio. Y por eso en su soberanía no tiene que responder a nadie. Dios no tiene que responder a nadie. Entonces, hermano, muchas veces hay que cerrar nuestra boca ante Dios por, porque no sabemos qué es cuál es la voluntad de Dios y por eso Dios quiere que le conozcamos y le entendamos. Y a menos que estudiemos la palabra, no vamos a entender a Dios ni vamos a conocer. ¿Qué le dijo en el versículo 9 al pueblo de Israel? No escuchen a los adivinos, eh, no escuchen a los soñadores, a los agoreros, ni a vuestros encantadores, que hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos hablan mentira. Entonces, la única verdad absoluta que necesitamos revisar siempre es la palabra de Dios. Y no olvide este principio. Entonces, literal B, Dios del reino a quien él quiere. En el versículo 6 dice que lo entregó a Nabucodonosor. Y él lo entregó a quien él quiso. Entonces, él dice que Nabucodonosor es el siervo de Dios. Es mi siervo. Así dice. Dice el versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Entonces, Nabucodonosor iba a servir a Dios en toda la historia que se va a contar y que va a relatar y que Dios va a entregar en manos de Nabucodonosor y que Daniel es uno de los autores importantes aquí para darnos a conocer la historia y cómo va a finalizar esta historia. La historia de la humanidad. Entonces, porque Dios es el Rey de Reyes. La historia está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. No lo olvide, hermano. No olvide esto. Dios tiene control de todas las cosas. Literal C.
el poder de Nabucodonosor eventualmente terminaría. ¿Qué dice el versículo 7? Vean lo que dice el versículo 7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta es importante aquí porque Dios está diciendo, aquí se va a terminar, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Porque en la historia que vamos a ver en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vamos a ver entonces el hecho de cómo termina realmente Nabucodonosor. Entonces el poder de Nabucodonosor terminaría. Todo esto es según el plan predeterminado de Dios o determinado de Dios. Literal D. Cualquier nación que se sometiera a Nabucodonosor sería castigada. Cualquier nación que no se sometiera a Nabucodonosor sería castigada. El versículo 8 dice, y a la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. Tres cosas importantes menciona aquí. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo? Con espada, con hambre y con pestilencia. Es decir, Dios iba a raer a la nación que no se sometiera a Nabucodonosor. Esto es interesante por lo que vamos a ver a continuación. Literal, fue dicho que no escucharan o que no creyeran a los falsos profetas, que les decían mentira en el versículo 9 y 10, ya lo mencioné. Dios dice en el versículo 10, porque ellos os profetizan mentiras para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Una de las cosas importantes que no debemos de olvidar es que los profetas de hoy son muy parecidos a estos que se mencionan aquí en Jeremías. Hablan elocuentemente, dicen cosas muy elocuentes, pero eh, eran populares porque decían, no van a ser conquistados, no van a servir al rey Nabucodonosor. Y Dios dice que no les escuchen porque ellos son mentirosos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Un principio importante. Cuando escuchamos la enseñanza de alguien, nosotros debemos de tener tacto con la palabra de Dios y examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Debemos de ser como los hermanos de Berea. Ellos examinaban las enseñanzas de los apóstoles y sobre todo las enseñanzas de Pablo y Apolos. Ellos iban y revisaban para ver si lo que ellos decían era verdad. Entonces, la verdad absoluta, la palabra de Dios, es la autoridad final que nosotros debemos de tomar en consideración para examinar a cualquier predicador, incluyéndonos a nosotros. Porque cuando escuchamos la enseñanza falsa, siempre nos van a lastimar, nos van a guiar a la destrucción. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo. Las iglesias, las iglesias locales de hoy, de cualquier denominación, deben de ser examinadores de la palabra, conocedores de la palabra, para poder entender y conocer si el predicador está diciendo la verdad o no. Yo conozco por las redes sociales a un predicador, creo que es israelí, vive aquí en Estados Unidos, pero él estaba refutando eh, y él habla de Mateo 24:13 acerca del que persevera hasta el fin, este será salvo, sin conocer el contexto de Mateo 24 y Mateo 25.
Mateo 24 y Mateo 25 hablan de la tribulación y la gran tribulación. Jesús contesta 3 preguntas a los discípulos en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 24. En el capítulo 23 encontramos el contexto del templo y él les dijo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra, y era hermoso, era un templo hermoso. Y en el año 70 fue destruido y él les explicó cómo iban a suceder estas cosas. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado cuando examinamos eh, a cualquiera de los predicadores. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Para que el pueblo no perezca. En este caso del libro de Jeremías, les está diciendo, no escuchen esos falsos, esos mentirosos para que no perezcan. Eh, no perecieran, y Dios los dejara siempre en su tierra si obedecían al rey de Babilonia. En los versículos 10 y 11. Y aunque los falsos maestros, los falsos profetas decían algo bueno, eso no era la voluntad de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque algunas veces hay alguien que nos puede decir algo bueno, que parezca bueno o que sea bueno, pero que no es la voluntad de Dios. Esto les traería consecuencias por no someterse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La voluntad de Dios o lo que es bueno? Muchas cosas, aunque parezcan buenas, no siempre son la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios. Entonces este era el propósito, que el pueblo no pereciera y que Dios dejara en su tierra si obedecían al rey de Babilonia. Y si no obedecían, los iba a matar con pestilencia, con espada y con hambre. Estas eran las 3 cosas que Dios dijo. Entonces, un principio que debemos de recordar aquí, hermanos, el principio que debemos de recordar es que debemos tener cuidado de no tomar el crédito del éxito, la victoria en nuestra vida. Hay una presencia muy real del Señor detrás de cada escena que vamos a ver en el libro de Daniel. La victoria siempre es del Señor Jesucristo sobre los reinados terrenales, sobre cualquier ser humano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Eh, eh, debemos, y también, hermanos, en el caso de los falsos profetas o los falsos maestros, debemos de separarnos y huir de los falsos profetas y los falsos maestros. Debemos someternos a la voluntad de Dios siempre. Cuando escuchamos una enseñanza mala, esta siempre va a dañarnos si nosotros la tomamos como buena y a guiarnos a la destrucción. Hay gente que por comodidad o por costumbre o porque no quiere dejar a sus amigos de siempre, decide quedarse en su iglesia, aunque sepan que la enseñanza es mala y falsa. A mí aquí en Virginia me ha tocado salir de algunas iglesias y lo he hecho precisamente porque Pablo da el consejo en los Romanos capítulo 16. Pablo dice que cualquiera que está causando división en contra de la sana doctrina, que salga de ellos, que se aparte de ellos. Y yo lo he hecho muchas veces. Por esto, pero esto le va a traer consecuencias. La gente que se queda porque, bueno, aquí tengo a mi gente, mis amigos, y ¿qué es más importante, la palabra de Dios o los amigos? Entonces, esto puede causar confusión espiritual, no crecer en la palabra ni en la gracia de Dios. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con esto. Literal F. Cualquier nación que se sometiera a Nabucodonosor y le sirviera, tendría el privilegio de quedarse en su propia tierra. En el versículo 11 de Jeremías 27 dice, mas a la nación que se sometiere de su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Entonces, eh, este era una condición de Dios. Esta era la voluntad de Dios.
Él tenía un propósito aquí. Dios va a usar a Nabucodonosor por una razón y a lo mejor a Judá no le va a gustar, pero ellos no son soberanos. Es Dios el que es soberano. Es tonto ir contra la voluntad de Dios, hermano. Es lo más tonto que puede hacer un creyente. Si la gente servía a Nabucodonosor, le iría bien. Y si no, le iría mal. Punto. Dios es bien puntual en esto. G. La conclusión es que todo esto habría de suceder y nadie podría evitarlo. Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. No lo tengo aquí, pero vamos a ir a Habacuc. Habacuc, Habacuc, Miqueas. Habacuc, capítulo 1, versículo 5 al 11. Capítulo 1, versículo 5 al 11 dice, mirad entre las naciones y ved asombrados porque haré una sombra de vuestro día, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer para las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus cabellos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrá de lejos su jinete y volverán como águila que se apresuran y devoran. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. El versículo 11 es clave. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí hay algo interesante que necesitamos ver. Fijémonos cuidadosos en el versículo 11, porque hace de su poder su Dios. Así dice la Biblia latinoamericana. Eh, ¿A quién le dio el crédito Nabucodonosor por su victoria sobre Judá? A su Dios. Este es un problema serio. Le da el crédito a su Dios. Esto es el juicio de Dios sobre el pecado de Judá. Y también por, por, por no haber considerado a Dios Nabucodonosor, Dios entonces va a actuar también con Nabucodonosor. Entonces, a Dios no se le escapa nada, hermano. Literal 2, entonces. Hay muchas otras cosas predichas en la palabra de Dios que definitivamente van a suceder. Por ejemplo, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Encontramos esto. ¿Cuándo? Si ustedes ven Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo escribiendo, aquí había un contexto en esta carta, en la primera carta y en la segunda. Los tesalonicenses estaban muy tristes porque los falsos maestros les habían dicho de que el rapto ya había sido. Y entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿y nuestros muertos dónde están? Nuestros hermanos, nuestras familias que murieron en Cristo, ¿dónde están? ¿Y nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Entonces Pablo va a escribir para animarlos, para animar a estos hermanos, para informarles acerca del rapto, para consolar a estos hermanos que estaban confundidos y para dar seguridad de la esperanza bienaventurada. Y él les dice, no ignoren estas cosas, para que no sean ignorantes acerca de los que ya estaban dormidos y a informarles acerca de la resurrección, del rapto y del estado futuro de los vivos, pero también para alentar a los creyentes hasta el día de hoy.
que los creyentes animen a otros creyentes. En el versículo 13 dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es decir, Pablo no quería que ignoraran estas cosas acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Antes de la tribulación. Puede ser hoy, puede ser mañana, yo no lo sé. Es algo que es inminente, puede suceder en cualquier momento. Pero también otro tema que es importante que va a suceder es la tribulación. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 y 9 dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Es decir, voy a leer el versículo 1 para que entendamos el contexto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor está hablando de la segunda venida de Cristo, es decir, y del juicio que viene sobre las naciones en la tribulación. Pero por eso el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, es decir, sobre los impíos que están en la tribulación, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde es derramada la ira de Dios? En la tribulación. Y a la iglesia, Dios le ha prometido no pasar sobre la ira. También hay algo que no debemos de olvidar, es el reino de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. No lo vamos a leer por el tiempo, pero son temas, son cosas que van a suceder. Estas cosas son creídas o negadas hoy día. Bueno, hermano, estas cosas son creídas, negadas por muchos y creídas por pocos. Y aún en las iglesias locales hay mucha gente que tiene mucho problema con esto, con estos temas de el rapto, la segunda venida, la tribulación, la gran tribulación. Por eso Mateo 24 y Mateo 25 no deben de ser usados para el día de hoy, porque esos dos capítulos son capítulos que son el contexto de la tribulación y la gran tribulación. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, hay algunas cosas que a lo mejor nos describen aquí. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, que era un creyente, y está escribiendo a la iglesia de Éfeso estas cosas. Y le está diciendo que aún en la iglesia y también en el mundo habrá gente de este tipo. Por eso es que la realidad espiritual dentro de las iglesias sigue siendo un peligro mismo, porque de ahí es donde proceden los falsos maestros. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Es decir, al final en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, aquellos creyentes o aquellas personas que tienen apariencia de piedad, es decir, que aparentan ser creyentes y no lo son, porque los hay en las iglesias locales, entonces hay que evitarlos.
Esta es la recomendación del apóstol Pablo. En los tiempos finales, es decir, en los tiempos que vienen, las cosas van a empeorar, hermanos, no van a mejorar. Habrá menos fe en estas cosas. La gente no va a querer escuchar a Dios. Nunca dice la Biblia que el mundo va a mejorar. Eh, Al contrario, va a empeorar por causa del pecado original y por causa del pecado del hombre. Entonces, como 2 Timoteo 4:1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, redarguir es sacar del error a alguien, es mostrarle que está equivocado o dónde está equivocado. Reprender es eh, mostrarle el error que tiene a través de la palabra, exhortarle a través de la palabra. Por eso Pablo dice con toda paciencia y doctrina, no con regaño, hermano, hay que venir y enseñarle la palabra a la persona. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. Oigan bien lo peligroso, porque hay muchos maestros, pero son falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a lo que la gente quiere escuchar. La gente va donde hay milagros, la gente va donde hay dinero, la gente va buscando otros por otras motivaciones y no por conocer o entender a Dios a través de la palabra. Entonces, por eso dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos de viejas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Es decir, el mundo no va a ser muy bueno para los creyentes. Las circunstancias que vienen de aquí para allá, hermano, no es que van a ser tan buenas para nosotros. Sin embargo, hay que soportar las aflicciones como Pablo recomienda a Timoteo. Haz obra de evangelista. Esta es nuestra responsabilidad. Cumple tu ministerio con integridad, con responsabilidad, pero no tomando el crédito, porque Dios te lo dio. Y eso es importante, no olvidarlo. ¿Cómo puede usted evitar ser engañado entonces? ¿Cómo puede evitar ser engañado? Haciendo estas cosas. En primer lugar, estudiando, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. Eh, Separarse de los falsos maestros y sus enseñanzas. Si usted está escuchando en las redes sociales y todavía no discierne algunos temas, yo le sugiero que mejor vaya a la palabra, estudie la palabra y cuando tenga claridad de un tema, entonces escuche a los falsos maestros y se va a deleitar sabiendo que son unos grandes mentirosos y los hay. Ahora, transportaron eh, lo mejor a Babilonia. Vamos a volver a Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Versículo 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, eh, vamos a ver algunas cosas. El criterio para seleccionar a cierto adolescente lo vemos en los versículos
3 al 4. ¿Nabucodonosor buscaba a cualquier adolescente? No, debían ser de buen parecer, inteligentes y buena reputación, sin defecto. Yo no sé los jóvenes qué piensan hoy acerca de los ministerios en la iglesia. La iglesia, hermano, una de las preocupaciones que siempre me ha movido a mí es que los viejos nos vamos a ir de las iglesias. Yo me pregunto, ¿los jóvenes que están en las iglesias realmente tendrán la madurez para un día tomar a cargo de un ministerio como estos jóvenes que eran íntegros? ¿Habrán? La iglesia está preparando doctrinalmente a los niños, jóvenes, para que estén capacitados y puedan en el futuro, cuando sea tan malo, lidiar con la sana doctrina en un mundo perverso y maligno. Bueno, la respuesta es, Nabucodonosor no buscaba a cualquier persona. Por eso es que la selección de los diáconos, de los líderes, las maestras y los maestros de la escuela bíblica en las iglesias locales, de los ancianos en las iglesias locales, de los que van a cantar las alabanzas, deben de ser jóvenes, jóvenes o mujeres que conozcan la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque las alabanzas que se cantan ahí deben de ser doctrinales también. ¿Para qué? Para exaltar a Dios, y el crédito debe de ser dado a Dios. Los jóvenes debían de ser de buen parecer, sabios, académicos, con buenas relaciones humanas y sin tacha alguna. Ahora, ¿el mundo exalta cualquier cosa? ¿El mundo exalta cualquier cosa? No, no, la verdad es que no. El mundo no exalta cualquier cosa. El mundo, los criterios que el mundo exalta es la belleza, es lo académico, el grado académico que la persona tenga, ¿cómo se llama? Puede ser la fuerza o cuerpos hermosos, atléticos, o también el dinero. El mundo exalta cuatro cosas: la belleza física, la inteligencia, el dinero y la fuerza. El mundo dice que usted necesita estas cosas para tener éxito. Están errados, porque yo conozco profesionales que son torpes. Eh, ¿Por qué son torpes? Porque son pecadores, sencillo, y están alejados de Dios, no conocen a Dios. ¿Usa Dios a la gente fea para sus planes, hermano? Por supuesto. Mírenme a mí, miren a algunos pastores que predican la verdad. Era, por ejemplo, eh, Juan el Bautista hermoso. No, Jesús era hermoso. No, dice que no tenía parecer alguno para que no se admiraran de él. Pero la gente exalta estas cosas. Dios ha usado gente no muy inteligente, por supuesto. Sí. ¿Puede una persona coja ser usada por Dios con éxito? Por supuesto. Entonces vemos las instrucciones y la provisión de estos adolescentes en los versículos 4 y 5. ¿Qué quería, qué querían enseñarle? ¿Qué querían enseñarle, hermano? En versículo 4: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. El propósito de Nabucodonosor era que ellos fueran llenados de filosofía, religión y cultura de Babilonia. ¿Para qué? Para que del pueblo de Israel después viniera y adorara a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué entonces?
para que aquellos jóvenes pudieran decir, mira, qué maravilloso, qué increíble, qué importante es Babilonia. Es mejor que aquella tierra de Judá. Que olvidaran realmente las raíces, que se olvidaran de Dios. Nabucodonosor quería que estos jóvenes regresaran a las ciudades y les enseñaran a la gente de Judá a obedecer a Nabucodonosor y no a Dios. Esto es muy fácil y barato que enviar gobernadores babilonios a Judá a una campaña militar. Nabucodonosor quería a estos jóvenes que se olvidasen de su cultura, religión y recibieran la nueva cultura. Entonces, hay una lección que podemos aprender aquí. Esta es la misma situación que nuestros adolescentes están viviendo hoy. Y por eso mencioné, hice el comentario anterior yo acerca de los jóvenes en la iglesia. Están siendo preparados doctrinalmente en sabiduría bíblica, doctrina, tienen el conocimiento de Dios, conocen a Dios, entienden a Dios, porque si no es así, los ataques en las universidades y en las escuelas y aún en la misma familia los van a tener. En el medio donde se desenvuelven lo van a tener. Están bajo la misma presión. Llegan a las universidades y reciben la nueva filosofía y se les olvida la palabra de Dios. Yo he visto a muchos jóvenes perderse cuando llegan a la universidad por no conocer la sana doctrina y no conocer a Dios y entenderlo. Tenemos que enseñarles a enfrentar las nuevas presiones y pararse firme en la gracia. Entonces, esto es clave de la vida. La clave de la vida no está en prosperar en las cosas materiales, sino en prosperar espiritualmente. Y Dios se encargará de las cosas materiales. ¿No es eso lo que dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdón. Y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, lo principal es lo espiritual y Dios se va a encargar de las cosas, de las necesidades materiales. Ahora, eh, en el libro de Daniel podemos aprender cómo vivir una vida piadosa en una sociedad secular. Entonces, dos, ¿qué quería darle a comer a aquellos jóvenes? ¿Qué quería darles de comer? Lo mejor del rey, carne, vino, pero esto era sacrificado a los ídolos de Babilonia. Entonces, eh, número tres, en resumen, algunos adolescentes fueron llevados a Babilonia y fueron tomados los mejores del país. Esos jóvenes perdieron contacto con sus padres, fueron puestos en una cultura completamente diferente y desafiados a sobresalir. Tenían que depender de ese gobierno para todas sus necesidades. Los babilonios querían cambiarle sus credenciales espirituales por las credenciales babilónicas. Entonces les dieron una nueva doctrina. Babilonia era una ciudad increíble, incluía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia con un rey poderoso, Nabucodonosor, con, con arquitectura fabulosa, con escuelas maravillosas. Era una ciudad muy impresionante, íntimamente para los extranjeros que llegaban por primera vez. Entonces, eh, Babilonia era lo mejor que había en ese tiempo. Literal B, la instrucción. Entonces, lo que hemos visto hasta hoy, el criterio para la selección de ciertos adolescentes, B, la instrucción y provisión para estos adolescentes, uno, qué querían enseñarles y qué querían darles de comer a aquellos jóvenes. Entonces, literal C, la Biblia menciona 4 adolescentes especiales. Versículos 6 y 7 menciona, estos son los únicos adolescentes que se mencionan, aunque quizás hubieron otros. Sus nombres son Daniel, que quiere decir Dios es el juez, cambiado por el nombre Belsasar, que quiere decir que Baal proteja a su vida. Ananías, que quiere decir
Jehová es el Dios de gracia. Cambiado a Sadrach, Merodach de Aku, un nombre relacionado con uno de sus dioses. Misael, ¿qué quiere decir? ¿Quién es lo que Dios es? Cambiado a Mesac, que quiere decir quién es lo que el Dios Aku es. Azaría, que quiere decir Jehová ayuda. Cambiado a Abed-Nego, que quiere decir sirviente de Nebo, hijo de Baal. En este cambio de nombre quiere decir que los habitantes de Babilonia eran totalmente indiferentes a la fe en Jehová y completamente entregados a la idolatría y religión de Babilonia. Entonces, suena como las universidades modernas de hoy. Los jóvenes judíos fueron comprometidos con la religión babilónica. Entonces, pregunta, ¿cómo respondió la mayor parte de los jóvenes judíos? ¿Cómo respondieron? Decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Es que aquí hay algo interesante, hermano. Fueron absorbidos por la nueva cultura y religión, pero fueron olvidados. ¿Por qué? Eh, Porque cuando nos olvidamos de Dios, Dios también nos olvida. La Biblia no se refiere a ellos. Hay un contraste entre Daniel y ellos. No podemos recibir ánimo de estos otros jóvenes, de los otros, aparte de estos cuatro jóvenes. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Por la palabra, pero en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. ¿Dónde está ese pero? En la nueva versión internacional marca un contraste entre Daniel, sus amigos y los demás adolescentes, porque probablemente habían otros ahí. Aquí es donde dice en la Reina Valera, por tanto, es decir, por lo que dijo anteriormente, eh, eh, sabemos por la nueva versión internacional que marca esta diferencia entre otros jóvenes y los cuatro, los otros tres y Daniel que vemos acá. Entonces, ¿cómo actuaría, eh, cómo actuarías tú en un ambiente así? El placer, rebelión, sexo, entretenimiento, fama, dinero. ¿Vamos a comprometer nuestra fe por estas cosas? Las iglesias tienen muchas necesidades. ¿Vamos a comprometer la sana doctrina y vamos a comprometer nuestra fe por otras cosas que no tienen valor? ¿Acaso la obra no es de Dios? ¿Qué vale más para ti? Pregunto, ¿qué vale más para ti? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Al Señor o a ti mismo? ¿Tenemos convicciones nosotros? ¿Tenemos firmes nuestras convicciones como las de Daniel? Convicción es algo que puede resistir las pruebas. Si no resiste la tentación, no es convicción. La mayoría de veces somos tentados nosotros por un montón de cosas. Pero si somos fáciles con estas cosas, no tenemos convicción. No tenemos convicción. Y Daniel las tenía muy claras. Imagínate tener independencia total en el mundo de hoy. ¿Qué aspira a alcanzar la cultura del mundo hoy? ¿Qué aspira a alcanzar la cultura del mundo hoy? Bueno, placer, poder, dinero, popularidad, sexo, éxito. Esto es lo que quiere. Y muchos de nuestros jóvenes en la iglesia también quieren esto. Entonces, debemos de prepararlos para esto. ¿Qué desea lograr la educación hoy en día? La educación hoy en día en El Salvador hicieron un plan nacional de educación
para que los jóvenes, los niños, sean independientes y no dependientes. Y la Biblia nos enseña lo contrario. Nosotros debemos de ser dependientes y no independientes. Entonces, la competencia, individualismo, la autorrealización, en otras palabras, orgullo, soberbia, esto es lo que exalta el mundo. Y la educación de hoy, esto es lo que quiere. Ahora, ¿qué promociona la religión hoy en día? Se centra en la persona humana. No es, no es la religión la que enseña que la salvación es Cristo, sí, murió en la cruz del Calvario y pagó nuestros pecados, pero nosotros necesitamos hacer algo más. Entonces, la religión promociona, se centra en la persona humana y en una falsa espiritualidad por medio de las obras de la carne. Que aunque aparentan piedad, realmente son carnales. Se centran precisamente en una falsa espiritualidad. Y vemos la fe de Daniel demostró sus convicciones y decisiones en el versículo 8. Las convicciones de Daniel no le dejaban comer la comida del rey, porque esto violaba las leyes dietéticas de Dios. Porque esto violaba las leyes dietéticas de Dios. ¿Sería por esto? Posiblemente, pero no era la razón principal. No era la razón principal esto. Por eso es tachado esto aquí. Porque esta comida había sido ofrecida a dioses falsos. Es decir, esta es la razón. Esta es la razón. Habían sido ofrecidos a dioses falsos. En las sociedades antiguas, ellos creían que recibían un favor cuando lo comían. Nabucodonosor insistía precisamente en esto. Es algo de la nueva era, esto de la comida. Recordemos que él les daba todo el crédito a sus dioses por las batallas ganadas. Vemos que muchas veces la comida y la religión se juntan, algo así como la comida mágica, comida positiva y comida negativa, buenas vibras y malas vibras. Es algo de la nueva era esto. Y esto aún en las iglesias evangélicas se ve. Ninguna comida nos hace más santos ni más pecadores. Daniel no quería ensuciarse con esta comida ni pensamiento. La comida en sí misma era buena, tenía buen sabor, etcétera. Pero los pensamientos detrás de la comida era el problema. Daniel estaba pensando en darle la gloria a Dios, soberano y todopoderoso, antes que contaminarse con él. Por eso propuso en el hebreo, eh, quiere decir poner sobre o poner encima. Es decir, esta es una acción deliberada que él va a tomar porque está en contra del rey. Y Dios había dicho que se sometieran al rey. Pero hay principios importantes que Daniel y sus convicciones lo llevan a tomar estas decisiones. Esto significa que él estuvo dispuesto a arriesgarse a la misericordia de Dios, porque conocía a Dios. Daniel, aunque era joven, había sido instruido muy bien en la palabra de Dios y la conocía y entendía a Dios. Ahora, posiblemente estos son algunos de los versículos eh, que Daniel había oído o había estudiado. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Daniel conocía a Dios. Primera Samuel 2:1 y 9. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más contra
tanto orgullo no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrantados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honores. Daniela conocía esto, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Daniel conocía a Dios, conocía estos principios. Ahora, 1 Samuel 2:30, por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y Daniel había optado por honrar a Dios. Salmo 48, 10, 14. Conforme a tu nombre, oh Dios, así tú lo oras hasta los fines de la tierra. Deja justicia, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tu juicio. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Daniel conocía este principio. Daniel conocía a Dios. Salmo 34, 1 y 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Daniel nunca tomó el crédito para él. Esto significa entonces que él era dispuesto a arriesgarse a la misericordia de Dios. 3. La implicación es que Daniel tuvo una relación personal con Dios. Para él era muy importante su relación con Dios. El carácter cristiano está muy relacionado al nacimiento del nuevo hombre. Es muy importante recordar Romanos 12, 2, 2 Corintios 4, 16. Recordemos que necesitamos pasar tiempo con Dios en oración y su palabra para tener una relación viva con el Señor. Entonces, Dios en su fidelidad preservó a Daniel y le glorificó. Primero Dios le dio buena voluntad con su supervisor. Versículos 9 al 14, vemos, eh, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tomo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey, para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Entonces, ¿cómo sabemos que ese honor no era más que un aprecio superficial?
¿Cómo lo sabemos? Porque Melzar arriesgó su vida. Dios en su soberanía proveyó gracia ante aquel hombre. Eh, y probablemente se llevaba la comida para su casa. A lo mejor, no lo sabemos. ¿Qué les fue prometido por la buena voluntad que tuvieron? ¿Qué le fue prometido por la buena voluntad? La palabra en el versículo 9 habla de amor tierno. Quiere decir que el oficial respetaba a Daniel y sus amigos. No era solamente popularidad. Entonces, una lección importante que necesitamos aprender aquí es cómo tratar con la autoridad. A los hijos, los padres deben de enseñar a respetar a las autoridades, porque si no, están en contra de Dios y nadie debe de estar en contra de Dios. Cuando alguien no se somete a la autoridad bajo la voluntad de Dios, entonces está en contra de Dios. Y nadie está obligado a someterse a la autoridad cuando no es la voluntad de Dios. Entonces, esto es bien importante. Entonces, ¿qué les prometió? Eh, ¿Qué le fue permitido por la buena voluntad que tuvieron? Acudir a la petición de Daniel. Entonces, entonces Dios le dio buena salud a los jóvenes y así Él se glorificó. Entonces, el resultado, aquí lo vemos, que fue que estos 4 jóvenes no se comprometieron ni tuvieron que ofender a su Dios. Esto fue una victoria para Daniel y sus amigos. Probablemente se sintieron satisfechos por haber glorificado a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, ustedes lo pueden leer. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de sus riquezas. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que le conozca, que le entienda y que le conozca. Daniel conocía a Dios y lo entendía. Entonces, número 5, Dios continuó honrando y bendiciendo a Daniel y a sus amigos. Versículo 17 al 21. En estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen a jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, Dios les dio conocimiento, inteligencia en las letras y la ciencia. Conocimiento, inteligencia en todo. Eran mejores que todos. Después de 3 años, Daniel y sus amigos sobresalieron entre los jóvenes más aptos. ¿Qué se puede aprender entonces de todo esto? ¿Qué se puede aprender de todo esto? Dios honra a los que le honran y premia la fidelidad. Entonces, ¿qué has propuesto tú en tu corazón? ¿Qué has propuesto tú en tu corazón? Esta es una pregunta importante que necesitamos hacernos para poder entender y conocer a Dios. Oremos. Padre, le damos gracias por su misericordia y su amor y por permitirnos estudiar su palabra, Señor, sobre todo el libro de Daniel, que nos da principios importantes del carácter y la convicción de este muchacho y el carácter de Dios y su voluntad. Gracias, Señor, por todo y permite que mis hermanos puedan tener paz, puedan ser consolados, puedan ser animados, pero también puedan conocerte más a través de este libro.
Pido que su Santo Espíritu nos asista, Señor, para entenderle y conocerle más a usted. En el nombre de Cristo Jesús, se lo suplicamos, mi Señor. Amén.